muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero dar las gracias por la respuesta que habéis dado a esta convocatoria. Esta es nuestra tercera edición de Diálogos Metics y en estos encuentros buscamos ampliar el conocimiento del mundo de la pyme. Metics fue creada por el Cargi y Omega IGF el año pasado con el objetivo de sensibilizar a las empresas en la necesidad de gestión de riesgos de divisa, materias primas y tipos de interés. Omega IGF tiene más de 25 años de experiencia trabajando con empresas grandes en este ámbito y lo que buscamos desde Metics es extender la gestión profesional de los riesgos a las pymes. Por lo tanto, lo que queremos es ofrecer un servicio a medida y adaptado a las necesidades de cada empresa. Lo que vemos en común en todas nuestras reuniones es que os encontráis frente a los mismos riesgos y las mismas problemáticas que las empresas grandes, aunque sea con menos ceros en cuanto a la exposición. Pero además operáis con una dificultad adicional. El abanico de responsabilidades del financiero es mucho más amplio comparado al financiero de una gran empresa y, por tanto, el tiempo que se puede dedicar a la gestión de riesgos suele ser menor. Nos centramos ahora en el asunto que nos ha unido hoy aquí, las materias primas. Tras la pandemia, los precios de muchas materias primas han sufrido importantes subidas y está claro que esto impacta en gran medida a las empresas, sobre todo a aquellas que el coste de material representa un porcentaje alto frente al coste total del producto que se vende. Para tratar de este tema, presento ahora a los participantes de hoy. Por un lado tenemos a José Manuel Pazos, socio director de Metics y Omega IGF, quien aporta más de 30 años de experiencia en la gestión de riesgos. José Manuel nos hablará del entorno macroeconómico y los instrumentos financieros a los que podemos acceder para controlar el impacto de las subidas de precios en la margen de la empresa. Además, tenemos la gran suerte de tener hoy representado a Hijos de Juan de Garay, empresa con más de 150 años de historia y líder en la fabricación de tubos, barras, perfiles y accesorios de acero y latón. Pedro Vega, su director general, nos contará sobre su experiencia gestionando el riesgo de materias primas, los beneficios que le ha aportado a la gestión y las dificultades que ha encontrado en este camino. Sin más tardar, José Manuel, empezamos contigo. Pues egunon, buenos días a todos y como apuntaba Maya, muchas gracias por habernos acogido con tanto interés en una convocatoria como la de hoy. Es que ricasco a Maya por haber trabajado para que esto sea posible y Pedro, sobre todo a ti, que es al que hemos comprometido y te hemos sacado de tu actividad diaria como máximo responsable en Garay para que compartas con nosotros la experiencia ya de muchos años en la gestión de riesgos de precio de materias primas, al final de la gestión de riesgos de volatilidad. Como no quiero robar más de los minutos que tengo comprometidos, lo que he hecho es preparar una pequeña presentación que luego a los que nos la queráis pedir, pues no tenemos ningún problema en compartirlo con vosotros y voy a intentar ceñirme a ella. De modo que si me dais un segundo, voy a compartir la presentación. Confío en que la estéis viendo. Amaya, ¿me confirmas que la tenemos en pantalla? De momento no la vemos, José Manuel. Perdóname, porque igual lo que no es dado es a compartir, discúlpame, compartir pantalla. Ahora. ¿Qué tal ahora? Ahora sí, está perfecto. Fenomenal. Muy bien, pues yo creo que antes de poner un poco el foco en lo más reciente, yo creo que es importante hacer un reflejo de lo que hemos estado viviendo durante todos estos meses. Lo que hemos visto ha sido subidas generales de precios, más intensas en los metales, ahí veis algún índice, el del Economist. Hemos visto problemas de suministros, esto es lo que en Alemania se habla y se advierte a los clientes de problemas de entrega. Y hemos visto sobre todo tensiones en precios. Hay un sistema de inteligencia artificial que ha hecho el balance de cuáles son los conceptos y los términos más utilizados por 15.000 economistas en sus artículos desde que empezó el año, y resulta que la inflación ha pasado a ocupar el espacio central
fijaros dónde queda la pandemia. Es verdad que parece que la pandemia definitivamente deja el trono que ha venido ocupando durante muchos meses y ahora ese trono lo está ocupando la inflación. Siempre que hablamos de precios de materias primas hay un protagonista. Y ese protagonista necesariamente es China. Su peso, como veis ahí en algún gráfico, en el gráfico B, es tan relevante tanto en producción como en refino como en consumo, y ya veremos un poco más adelante que no solo en este área, que lo que en China ocurre es crítico para cualquiera que quiera interpretar tendencias de precios. Ya China fue el protagonista indiscutible cuando se produjo el último gran superciclo alcista de precios de materias primas en el periodo 2002-2008. En aquellos momentos los índices globales llegan a acumular incrementos de más de un 300%. Quizá lo que hace particular lo que estamos viviendo en estos últimos meses no es tanto las subidas, que lo son, sino la velocidad con la que estas subidas se han venido produciendo. Ahora estamos en una situación diferente a aquellas de comienzo de siglo, porque nada más empezar esta situación, China ya ha empezado a dar señales de disgusto con esta situación. Y ha empezado a tomar algunas medidas de carácter doméstico, algunas de ellas yo opino que con una efectividad muy limitada, pero también otras medidas ya de cara al exterior y que tienen que ver, por ejemplo, con este anuncio que aquí está recogido de un artículo de Financial Times y que seguramente muchos de vosotros habéis conocido, que tiene que ver con liberar y sacar al mercado las reservas estratégicas de metales con ánimo de que eso suponga un impacto en los precios. Como en economía no hay coincidencias, resulta que el miércoles pasado, y aquí ya entramos más directamente en la actualidad inmediata, la Reserva Federal de Estados Unidos, con la nitidez mayor de la que es posible, ha dibujado lo que puede considerarse, y esto es muy importante, un punto de inflexión en su política monetaria. Ya sea a consecuencia de estas medidas que ha tomado China o de lo que de este cambio, de esta inflexión en la Reserva Federal, ya llevamos unos días de corrección en los precios de algunas materias primas. Hemos visto caer el cobre, por ejemplo, la madera para construcción, más de 2 dígitos porcentuales. Sin embargo, otras materias primas, quizá que tienen una vida un poco al margen, como puede ser el caso de las energéticas, el petróleo en concreto, o la chatarra de acero, que a muchos de los que están en el mundo del metal pues, es una referencia muy importante, que prácticamente no han cambiado, no han variado su precio. Si nos fuéramos a un índice general de precios, la corrección que estamos teniendo en esos índices generales de todos los precios de materias primas, según el índice de Bloomberg, es apenas un 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente, y es humano, que tengamos la expectativa de que esto ya ha terminado, y creo que con lo que estamos viendo no podemos decir en absoluto que esta situación de tensión en precios haya terminado. Tampoco en el caso del dólar, que hemos visto como en general tiene una correlación inversa con el precio de las materias primas. Cuando las materias primas suben, el precio del dólar, la cotización del dólar tiende a bajar y viceversa. Pues hemos visto que tampoco se ha apreciado mucho. La apreciación del dólar básicamente es haber pasado de 1,21 alto a niveles de 1,19 medios, que es lo que tiene ahora mismo. Entonces, los mercados, esto quiere decir que han recibido un poco este cambio, esta inflexión de la Reserva Federal. Incluso me atrevería a decir que con cierto alivio, porque es uno de los grandes incógnitas de cómo se va a desarrollar el periodo de transición desde una situación de enormes medidas de inyección de liquidez a una situación en la que nos tienen que advertir que esas inyecciones de liquidez van a ser claramente menor. Es curioso cuando digo que los mercados lo han recibido con alivio, porque los futuros de los precios de inflación a 5 años, que como todo en estos mercados se cotiza también, han retrocedido. Lo han hecho levemente, pero a pesar de que sea una corrección todavía leve, es la primera vez que lo hacen con la intensidad que lo han hecho en estos últimos 4 años, lo que ya nos da un poco una idea de esa interpretación del punto de inflexión que supone lo que la Reserva Federal nos anunciaba el miércoles pasado. Yo diría que, en resumen, lo que estamos es ante un escenario post-pandemia, que es un escenario nuevo. Es muy importante tener esto en cuenta y que en ese nuevo escenario únicamente se están dando los primeros pasos. Y los actores protagonistas son distintos y lo que nos hace falta es, seguramente más importante que en cualquier otro momento, el tener reglas propias. Es decir, que las organizaciones van a tener que enfrentar este entorno analizándose desde dentro a fuera y no desde fuera a adentro.
En una situación como esta, nos preguntamos qué hacer, cuáles son esas reglas, cómo podemos construir estas reglas. Bueno, es difícil en una transparencia poder reflejar la diversidad de los negocios de todos los que nos estáis acompañando hoy. Pero sin duda hay aspectos comunes, que son los que ahora en los que voy a tratar de centrarme. Cuando analizamos los riesgos, lo que tenemos que ver es su naturaleza. En el caso de la materia prima, pues podemos hablar de un caso de un comercializador, un centro de suministros, por ejemplo, es un clásico. Lo que se preocupa fundamentalmente y sobre todo es por el valor de su stock y cómo va a hacer frente a las variaciones de precios en función de cómo sea su forma en la que se aprovisiona y sus formas de venta. Podría comprar a fijo, puede comprar a variable, puede comprar a precio conocido, puede comprar a precio desconocido y vender con esquemas que van desde puro precio de mercado en ese momento a precios que trabajen con esquemas similares a los que él se aprovisiona. Su problema más común es que va a tener un stock que tiene que gestionar y probablemente tenga que vender a precios de mercado. En las circunstancias como las que hemos tenido estos últimos meses, pues se ha encontrado en un entorno muy dulce, porque tenía un stock adquirido a mejores precios de lo que el mercado está en este instante, pero empieza a tener problemas con que se le agota ese stock, tiene que reponerlo, los clientes le piden precios fijos y precios cerrados para futuras entregas, porque el temor a nuevas alzas está ahí y tiene dos caminos: o bien se aprovisiona con el consumo que eso supone en su estructura de circulante, asumir el riesgo de que luego los precios puedan bajar y por lo tanto quedarse con un stock caro que le va a resultar difícil colocar después en el mercado, o tiene que articular algún tipo de mecanismo para asegurar que puede responder a esas demandas y esas variaciones de precios. Para él puede ser una oportunidad. Las coberturas financieras le van a ayudar con este propósito, porque le podrían permitir aprovisionarse a precios conocidos, vender también a precios conocidos, y si lo planifica puede tener controlado el valor de su stock, de tal manera que controla el valor del margen, controla su impacto en el margen. Y además garantiza otro elemento fundamental, que es el servicio al cliente. Y por tanto, controlando margen y servicio, está controlando la esencia de su negocio. En la transformación, las modalidades de negocio pueden ser muy distintas, incluso dentro de una misma organización. Las ventas, naturalmente, eso es lo que determina, es lo que manda. Y sobre esa proyección de ventas es donde se construye toda la estructura de aprovisionamientos. Las ventas a veces funcionan con sistemas de circulante en periodos de ciclos de riesgo corto, y el objetivo entonces en ese caso es neutralizar la variación de precios entre los aprovisionamientos y las ventas, en general variables ambos. O también puede haber ciclos de riesgo más largo, en los cuales uno se compromete la venta de un producto a precio fijo a lo largo de un periodo largo, y los aprovisionamientos se van produciendo en ciclos cortos, de tal manera que, si lo queremos hablar lenguaje llano, tenemos un precio fijo que se mantiene en la venta durante mucho tiempo y, sin embargo, tenemos un refresco constante de los precios de aprovisionamiento. Bueno, uno podría intentar pedirle a su centro de suministros o a su proveedor que le diese un precio fijo para largo plazo, pero esa posibilidad en muchos casos recibe una respuesta negativa. No puedo comprometerme en estos momentos ni siquiera a veces en cantidad, pero vamos a suponer que el mercado se normaliza en términos de logísticos. No puedo comprometer precios fijos para entregarte si la mecánica que tengo es la mecánica de un comercializador que no hace coberturas. En todo caso, las variables fundamentales que hay que controlar son los precios en el aprovisionamiento y los precios en la venta, y el objetivo es que esta volatilidad de los precios tenga un efecto controlado y limitado en el margen, de tal manera que no impida cumplir compromisos ni de precio ni de plazo, y sin tener que entrar en inversiones muy importantes de circulante. Es decir, es muy fácil comprar y guardarlo en la campa. Esto compromete un montón de recursos que no se pueden dedicar a este aspecto. En todo caso, cualquiera, sea un comercializador o un transformador, a la hora de analizar qué es lo que tiene que hacer, si decide que tiene que ponerse en marcha, estas son las tres fases
que tiene que llevar a cabo en el análisis y además por este orden. Lo primero que tiene es que asegurarse de que tiene un buen análisis de las series históricas de precios, tanto en cómo se aprovisiona como en cómo vende. Aquí es un momento de ver qué diferentes formas de aprovisionamiento tiene y qué diferentes formas de venta también tiene, porque eso nos va a permitir identificar esos ciclos de riesgo que antes refería. Ciclos de riesgo más corto en un área, ciclos de riesgo más largo en el otro. Es importante ver cuáles son efectivamente esos ciclos de riesgo, porque muchas materias primas, los precios que uno paga, van a estar siempre vinculados a los mercados que los cotizan. A veces se utilizan índices muy claros, como puede ser el LME, es un mercado de futuros que da precios, pero a veces se utilizan subíndices, que están generados por la propia industria. Aquí seguramente podéis darnos vosotros una lista, pero desde el Metal Bulletin como referencia, el BDSV alemán, la FEAP, todos estos precios se forman con mucha menos transparencia, pero de un modo u otro se pueden identificar sus grados de correlación con los mercados, que en último término son los que generan los precios. Si tenemos identificadas estas series de precios, lo más limpias posibles en el aprovisionamiento, tenemos que ver cómo estamos tratando los precios de las materias primas cuando estamos cerrando las ventas. Si una empresa compromete entregas a precio cerrado durante un año y se aprovisiona a precios mensuales, tiene un problema de ciclo, hay un problema de gap de ciclo y por lo tanto tiene una exposición que tiene que tratar. En esta fase lo que hacemos es identificar esos gaps de ciclo y analizar el comportamiento de los precios. Es para mí la parte quizá más importante porque si no tenemos ese análisis no podemos pasar a la segunda fase. La segunda fase ya, una vez que hemos identificado un poco esos ciclos, es identificar en qué mercados organizados del mundo existen contratos de futuros que reflejen el comportamiento de mis propios precios. Puede haber una identidad total. Si yo lo que trabajo es con níquel, pues el níquel se cotiza directamente y por lo tanto no tengo un problema de correlación. Pero a veces tengo que trabajar con aleaciones o con transformados de productos básicos, pues de la chatarra, de la bobina de acero, de la barra de acero. Y entonces hay que ver si efectivamente esas correlaciones en lo que son productos más de aleación o de transformación, cómo correlaciona con aquellos elementos básicos que están en la estructura de precios. Pongamos por caso el inoxidable. No podemos tratar todos los metales que hay en el inoxidable, pero tratando el níquel estamos cubriendo la esencia de la variación de los precios del acero inoxidable. Si resulta que descubrimos que efectivamente hay un mercado de futuros, hay contratos que efectivamente correlacionan con nuestras series de precios, pues entonces decimos eureka y pasamos a la tercera fase, que es, bueno, y ahora, ¿cómo diseñamos una estructura y una estrategia de cobertura que nos permita convivir las distintas modalidades que tiene nuestro negocio? Porque, como decía, puede haber un aprovisionamiento de una forma regular y común, pero puede haber sistemas de ventas diferentes. Creamos la estructura de cobertura utilizando estos futuros que se negocian y una vez que creamos esa estructura, lo más básico es hacer un backtest. Vamos a ver qué ha ocurrido en el último año si hubiéramos aplicado esa estrategia, qué resultados nos hubiese dado. Si vemos que efectivamente la estrategia funciona en un entorno como el que hemos tenido en el último año, los últimos 2 años, pues podemos decir que hemos dado con la estrategia que lo que hace es neutralizar los riesgos que la compañía tiene. Si hemos cubierto estas etapas, lo que tenemos ya es que ir al mercado. Entonces entramos en qué se cotiza en el mercado. Bueno, hay 2 fundamentales, que son los precios de instrumentos de cobertura. Por una parte están los futuros, por otra parte están las opciones. Estos mercados son accesibles para los miembros. Estos mercados están creados por unos miembros que normalmente son grandes organizaciones, no necesariamente bancos. De hecho, la mayor parte no son bancos. Y es a través de estos miembros como llegamos a los instrumentos, al mercado. Tiene una característica muy singular, que es que se liquidan por diferencias. Pueden ser tanto comprados, un futuro puede ser comprado, como puede ser vendido. Los comprados lo que hacen es cubrir una venta y los vendidos lo que hacen es cubrir una compra. Y a su vencimiento van a ser liquidados con posiciones contrarias, ya sea contra un precio fijo. Si yo tengo un contrato vendido, lo liquido contra un precio fijo de compra. Si tengo un contrato vendido contra un precio fijo de compra, o si tengo un contrato
comprado lo líquido contra un precio fijo de venta, pero también lo puedo liquidar contra valores medios, que son muy comunes en general cuando se habla de precios, de variaciones de precios a los que están sometidos los aprovisionamientos fundamentalmente, aunque también las ventas. Claro que el problema de que se liquiden por diferencias, y esto lo saben muy bien los financieros, es que esto va directamente a la cuenta de resultados en su apartado ingresos o gastos financieros, con lo cual se visibiliza de una forma muy evidente, no se puede esconder o mostrar en el margen directamente, sino que se ve por debajo del resultado operativo y hay que estar preparado para que las liquidaciones de estos contratos de cobertura en su impacto en la cuenta de resultados, en ingresos o gastos financieros, pueda ser explicado. Por eso que exige tener una buena analítica, para poder ver cuál es la exposición real de la compañía, cuál es el impacto neto de las variaciones, y yo creo que eso además debe ser completado con un buen cuadro de mando, donde además lo que permita es un poco el seguimiento tanto de la exposición como de su cobertura y el juego de equilibrio entre una cosa y otra. Las opciones, por no dejarlas al margen, son menos líquidas. Como muchos de vosotros conoceréis, son herramientas que llamamos de gestión asimétrica, porque básicamente se trata de que una parte paga una prima y adquiere derechos cuando la otra parte lo que se queda es con todas las obligaciones. No son muy comunes en la gestión, pero es verdad que ofrecen a estos, puedan tener más temor de cuál puede ser el impacto desconocido que puede haber en sus ingresos o gastos financieros, le ofrecen la posibilidad de limitar cuál es el gasto financiero porque se limita al precio que ha pagado por la opción. Pero si alguno tiene la esperanza de que su camino sea operar con opciones, como no tengo mucho tiempo y sin entrar en más detalles, yo le diría, de momento no explores ese camino, empieza por los futuros y ya veremos si hay posibilidad de que puedes llegar más tarde a utilizar opciones. Decíamos que las coberturas se liquidan por diferencias. Esto, bien diseñadas, lo que hacen es ser el otro platillo de esta balanza. Lo que se trata es de que se mantenga en equilibrio para que se compensen las exposiciones físicas con las exposiciones financieras. Siempre, siempre va a haber liquidaciones en los mercados de futuros. Por lo tanto, hay que estar preparado para esto, para esas liquidaciones. Hay que tener en cuenta que lo que gane en el mercado físico, en su posición cash, en su posición de compromisos de compra, de precio, de venta, siempre va a tener su inversa en las posiciones de mercado de futuros. Si está perdiendo en el mercado, en su posición física, ganará en su posición de futuros y si ha diseñado bien la estrategia, va a estar en un equilibrio razonablemente estable entre una cosa y otra dependiendo de los grados de correlación y de la eficacia de la estructura de cobertura que haya diseñado y de lo estable que sea la evolución de su negocio. Como efectivamente, y insisto un poco en esto, los futuros se liquidan por diferencias, pues muchas veces el análisis parcial que se hace un poco del resultado de una gestión es, bueno, ¿qué me ha pasado con los futuros? Y si tengo una pérdida en los futuros, me olvido de lo que he tenido en la posición física y tiendo a decir, bueno, esto lo he hecho muy mal, porque he perdido en los futuros. Bueno, esto es muy emocional, en este sentido muchas veces es una interpretación muy inmediata y muy emocional, y yo creo que esto es muy importante, que este análisis parcial pues se aflore de un modo que se conciba, como decía, a través un poco de esa contabilidad analítica o de ese cuadro de mando que nos permita que efectivamente ver la eficacia de una cobertura de tal manera que lo que gano en un lado sé que tiene su contrarréplica o su partida, como todo en economía o en contabilidad, entre el debe y el haber. Claro que esto exige coordinar a mucha gente en una organización. Hay riesgos que dependen fundamentalmente de la dirección financiera, como puede ser el riesgo de divisas, muy asociado a la dirección financiera, no solo, pero fundamentalmente. Pero en materias primas hay que comprometer a la gente que está en compras, hay que comprometer a la gente que está en ventas, hay que comprometer a la dirección financiera y esto compromete a la compañía en su conjunto. Esto es una cuestión de política de empresa. Esto no es responsabilidad del director financiero. No es el director financiero porque se utilicen futuros financieros el que tiene que responder y buscar ese equilibrio. Tiene que tener una coordinación con su gente de compras, tiene que tener una coordinación con su gente de ventas para que sea capaz de hacer un seguimiento y aterrizar la contratación que hace que esos gaps de precios puedan estar controlados. Por tanto, esto es una política que involucra a la alta dirección de las compañías. Se hablaba antes de los mercados y aquí os presento un poco los más conocidos y que son los que básicamente centran el grueso de la contratación a nivel mundial.
A ello se llega a través de los miembros, eso cuando se va directamente. A veces hay que llegar indirectamente y eso cuando se hace a través de las entidades financieras. Algunas entidades financieras pueden ser a su vez miembros, pero como os decía, mayormente no es el caso. Los mercados están en plena expansión, cada vez se conciben más como un negocio, es decir, hay empresas detrás de estos mercados que son las que lo gobiernan y tienen su propia cuenta de resultados, por lo tanto esto hace que tengan la vocación y la voluntad que tengan la vocación y la voluntad de hacer crecer y desarrollar los mercados. Y en general, en este momento, todavía en España, hubo una situación en la que en el año 2002-2008 las entidades financieras, a través de estos intermediarios, de estos miembros de mercado, eran capaces de ofrecer contratación, acudían al mercado indirectamente, como decía, y eran capaces de ofrecer distintos precios para distintas estrategias. Esto se desarmó completamente a partir del 2008. La coincidencia del final del ciclo alcista y la crisis financiera pues llevó a desarmar casi por completo las unidades que se dedicaban en la banca a este tipo de actividad, y ahora está empezando otra vez a reverdecer algo, pero todavía yo me atrevería a calificarlo todavía de una forma muy pobre, con reglas limitadas y con exigencias, sin embargo, similares a las que vienen determinadas cuando uno llega al mercado a través de un mayorista, a través de un miembro del mercado. Os decía antes que no se puede entender sin China, lo que ocurre en los precios de las materias primas. Lo que tengo en pantalla aquí son los 20 contratos de futuros de materias primas más cotizados del mundo. Estos son volúmenes de un solo mes, volúmenes en lotes, y veis que 13 de los 20 contratos más cotizados de materias primas del mundo cotizan en China. Si yo me limitara estrictamente a los metales, de los 10 contratos más negociados del mundo, 9 son chinos. Se producen en mercados chinos. Y el único que no es chino está en el puesto 8 de los 10. Y es el contrato de aluminio que se cotiza en el ME que veis aquí. Esto sí es un volumen anual. Me interesaba haceros un poco referencia. Aquí hago concretamente, estoy utilizando futuros de metales, que veáis un poco el volumen de toneladas que se manejan, porque no es lo mismo operar en un mercado que maneja 1.500 millones a un mercado que maneja 680.000 toneladas. Es muy diferente. Es un aluminio de alto grado, un aluminio alloy. Tienen unas implicaciones distintas. Y fijaros otra cosa que yo creo que es llamativa. Hay contratos que vienen ya del siglo XIX. Ahí tenéis el cobre, que quizá uno de los más veteranos, creo que es el más veterano junto con el estaño. Y luego tenemos ya contratos que están naciendo ahora. El contrato de la chatarra es tan reciente como 2015, creo que empezó a funcionar algo así como en diciembre del 2015. Los contratos de bobina, de acero o de tubo de acero son tan recientes como el año 17, el año 19. Esto es lo que os comentaba respecto a que se está produciendo un proceso de crecimiento y desarrollo muy vinculado a la inversión privada en este tipo de mercados, que no dejan de ser en todo caso mercados organizados. Bueno, para terminar, y aunque este tema sí que nos daría para muchas horas, introduzco dos conceptos sin los cuales cualquier exposición de este tema se quedaría muy corta. Me refiero tanto a los márgenes como a la curva forward, que son dos conceptos que al principio pueden pasar desapercibidos, porque parecen aspectos meramente técnicos, sin embargo tienen una relevancia enorme para cualquier gestor de riesgos. Solo por el mero hecho de operar en un mercado se necesita un margen inicial. Ese margen inicial es diferente en cada contrato y se asocia fundamentalmente a la volatilidad que tiene esa materia prima. No es infrecuente que en periodos de alta volatilidad ese margen inicial, que generalmente es estable y está establecido por los propios mercados, sean revisados. Para atender al riesgo de variación de precios que los miembros de mercado tienen que cubrir diariamente, estos le van a exigir al cliente que disponga también de un margen para soportar esas variaciones que se están produciendo diariamente. Aunque son independientes el uno del otro, es decir, lo que no se consume de margen inicial no puede ir a margen de variación o viceversa,
tanto uno como otro se conceden al cliente después de un análisis de sus estados financieros. Es decir, la empresa llega a un intermediario, le plantea los volúmenes, tiene su estrategia en mente, lo que quiere operar, y el mercado, bien sea directamente o, como digo, a través de una entidad financiera, lo que va a valorar es cuál es el riesgo que está asociado a ese tipo de operativa y le va a asignar un margen inicial y un margen de variación. Los márgenes de variación, una vez que fijan, de hecho, suponen fijar un límite para la capacidad de operar. Es decir, que en el momento que en el mercado el valor de los futuros supera ese margen de variación, o bien se cubre la diferencia, o bien el contrato es liquidado con carácter inmediato. Por lo tanto, esto es un elemento a tener en cuenta y por eso exige una vigilancia estos márgenes, como decía, más cercano a lo que inicialmente podía aparentar. Pero además de los márgenes, merece una consideración particular la curva forward, que la curva forward es como llamamos a la estructura de precios en distintos vencimientos. Gestionar esta pendiente y cómo varía es un elemento muy crítico porque, por ejemplo, un vendedor de futuros, para un vendedor de futuros, una curva que está en contango, es decir, que los precios de forward son superiores a los del contable, permite vender a precios mejores que los que tienen en estos momentos en el mercado. Ocurre lo contrario cuando la curva está con una pendiente negativa, la denominamos una curva en backwardation. Bueno, la gestión de estas curvas forward es importante porque no responde. Los que trabajáis más en divisa estáis acostumbrados a que esa curva forward depende de un diferencial de tipos de interés. Bueno, este no es el caso. Aquí depende del ciclo, depende de cambios regulatorios, depende del nivel de inventarios, por supuesto también de las expectativas, pero no podemos decir que la curva forward refleje expectativas como en teoría nos han enseñado siempre que las curvas forward representan las mejores expectativas que el mercado tiene. Esto aquí es un apartado complejo y es muy singular, le da un carácter muy singular a la gestión de materias primas. En general, tener posiciones cortas, que es básicamente a través de ventas de futuros, o largas, a través de compras de futuros, va a depender de la posición física que se está cubriendo. Alguien que quiera cubrir sistemáticamente sus ventas sin tener que adquirir físicamente la materia prima, lo que está es corto en su posición física. Por lo tanto, lo que va a tener es que comprar futuros, va a estar largos en futuros. Esos futuros los va a liquidar cuando adquiera la materia prima en el mercado. De esta manera, lo que va a tener es compensada su diferencia en precios. Esta posición que acabo de escribir es la más común en la industria. Y bueno, no sé cuánto tiempo he consumido, creo que me he ceñido a lo previsto y hasta aquí mi exposición, de modo que es que ricasco, muchas gracias. Es que ricasco, Zuri, José Manuel, muchas gracias. Ahora te voy a pedir un cambio de papel y que nos ayudes en el diálogo con Pedro a trasladar la experiencia de una empresa como Hijos de Juan de Garay, que ya acumula años de experiencia en la gestión de materias primas y en particular del latón. Recuerdo a todos los espectadores que podéis hacernos preguntas o reflexiones o inquietudes a través de la sección de preguntas en Zoom, para que intentemos no dejar ninguna sin respuesta. José Manuel. Bueno, muchas gracias. Tú recordabas que esta es la tercera edición que hacemos en este formato, y que tenía un poco la vocación de traer algo de conocimiento, el conocimiento que vamos a tener, pero sobre todo experiencias, traer experiencias. Tuvimos en la primera edición, contamos con Iñaki Otaño, que fue vicepresidente de la Corporación Mondragón. En aquel momento el diálogo era sobre la internacionalización y los problemas a los que se enfrenta una compañía cuando tiene que buscar la internacionalización. Yo creo que en eso la Corporación Mondragón es un ejemplo. La segunda, nos centramos en la gestión del riesgo de divisa. Ahí nos acompañó el director financiero del Grupo Ulma, que nos invitó a reflexionar sobre los problemas que aborda una compañía, una unidad de negocio que tiene a su vez otras empresas, que a su vez tienen filiales en muchas partes del mundo, cómo se gestiona esa complejidad. Y nos quedaba cubrir la tercera pata de la historia. Entonces, esa pata que no la teníamos programada porque los precios de las materias primas estuviesen haciendo lo que están haciendo, porque como Pedro sabe sobre la posibilidad de que algún día le invitásemos a que compartiera su experiencia, tiene más tiempo que este ciclo de subida de precios, pero no puede ser el momento más oportuno. Y Pedro, te quiero dar las gracias por aceptar el compartir este tiempo y tu experiencia con todos nosotros, con todos los que nos acompañan. Yo quizá lo primero
decirte que quién mejor que tú para que cuentes qué es y qué hace Hijos de Juan de Garay. Si quieres empezamos un poco por ahí. Bueno, egunon, eskerrik asko, gracias José por esta oportunidad y sobre todo por poder empezar contando un poco qué es Hijos de Juan de Garay, ¿no? Hemos comentado, o Amaya en la presentación ha hecho referencia a 150 años de historia. En realidad son 157 que se acaban de cumplir ahora, trabajando, como no puede ser de otra manera, con un montón diferente de tecnologías y de materiales, ¿no? Inicialmente se hacían fósforos, pasamos por un periodo también muy largo histórico de realización de monturas de paraguas y a partir de los 60 se empezó a vislumbrar lo que son los procesos de hoy. Hoy suministramos al mercado tubos calibrados y componentes tubulares. Esto es un mercado de automoción. Este mercado nos ha llevado a ser internacionales, siguiendo a nuestros clientes, y aparte de la fábrica que tenemos aquí en Oñati, hemos abierto hace el entorno de 15 años una en Eslovaquia y estamos en una fase de expansión en una nueva fábrica también en México, que la hemos abierto en el año 2016. El negocio es acero y en acero, como alguna vez hemos comentado, José, pues nos preocupa también el hecho de asegurar nuestro margen. Nosotros somos industriales y lo que no somos es especuladores, que es a lo que nos está llevando un poco la industria. En acero, evidentemente, y en auto hay un montón de mecanismos para intentar machear precios. Para intentar machear precios, que se ve que en épocas de volatilidad como estas pues generan mucha tensión y mucho estrés en el sistema. Y si al final el final de la cadena, que es el OEM, el fabricante final, no lo absorbe, pues estamos los del medio de la cadena pegándonos entre nosotros. ¿De acuerdo? Bien, nos centra un poquito el objetivo, es el latón. El latón es una aleación de cobre, zinc y un poquito de plomo. Nosotros gestionamos con Omega las variaciones de precios de cobre y de zinc, que son 58% y 42%, básicamente. Y nosotros lo que hacemos es, en latón, es fabricar desde la chatarra de latón o desde los metales puros, fundirlos, destruirlos y suministramos al mercado es barra. Es una barra que puede ser pues, con diferentes secciones, cuadrada, hexagonal, redondo o perfiles muy concretos, como podemos ver todos en las puertas, un perfil bombillo, etc. Ese es nuestro negocio. Nosotros, eso es importante decir, eso, que el metal es una aleación, que hay dos metales que son los importantes, que tienen una fluctuación de precios pues, que vemos todos los días y que tenemos pues eso, diferentes formas de hacer acopio de esos metales. ¿De acuerdo? ¿En qué forma, Pedro? ¿Hay un momento donde uno decide que con lo que tiene, pues tiene que abordar una forma distinta de gestionar esto? ¿En qué momento surge y por qué surge el hecho de plantearse tenemos que hacer algo más, tenemos que buscar alguna solución a lo que nos ocurre? ¿Cuándo surge esto? Yo creo que me imagino que en toda la vida, yo en Garay pues, llevo 9 años y cuando entré, que no conocía el mercado del latón, veía que había una situación de tensión continua, digamos. Evidentemente había que hacer una cobertura de algún tipo y se intentaba hacer una cobertura física. Entonces, la relación entre el responsable de ventas y el responsable de compras tenía que ser diaria. Alguien compraba, tenía que hablar con ventas y a la inversa, ¿no? Pero esto, efectivamente, lo que generaba era mucha tensión. Nos entraban dudas de si había que comprar, si había que vender, porque no se van a machear nunca las cantidades que puedes, o bien lo has explicado tú en tu presentación anterior, ¿no? Entonces, nos entraban dudas en la operativa diaria. Cuando nos presentaban alguna operación también importante, porque nuestros clientes también tienen a su vez otros clientes con los que intentan cerrar acuerdos, como has comentado, de largo plazo, con unos precios fijos. Entonces nos hacían estas propuestas y nosotros pues teníamos dudas. Históricamente, algunas operaciones en épocas anteriores se habían hecho, muy concretas, unas cantidades concretas, evidentemente grandes, con vistas a un año más tarde, y cuando nosotros volvimos a arrancar con vosotros esta dinámica fue para poder ofertar a nuestros clientes, ¿no?
Nos estaban pidiendo una cantidad importante, con un periodo de tiempo importante, y pues nosotros procurábamos mirar para otra parte, hasta que decidimos coger el toro por los cuernos y empezar a ofertar. Y esa operación era muy sencillita, ¿no? Comprábamos, o sea, vendíamos ahora, cubríamos con una cobertura y el año siguiente, cuando vas a venderlo, vas a vender el producto, lo que haces es, digamos, compras el metal y vendes la cobertura. Entonces era bastante limpio y entendible en la organización. Pero nos vinimos animando y vimos que efectivamente el riesgo no solo era de esas operaciones, sino de toda la operación en sí misma, ¿verdad? Y bueno, pues evidentemente los viejos del lugar siempre dicen, pues en una época ganamos mucho dinero, en otra época, ¿no? Ese es el riesgo bueno, además de venirte arriba cuando crees que efectivamente has tenido un momento bueno, pero para un momento bueno hay 37.000 malos, ¿no? Y sobre todo de tensión entre los equipos y de dudas. Entonces, pues empezamos con vosotros, lo que comentas es, efectivamente, hay que tener una liturgia, unas formas de actuar, un cuadro de mando, hay que entender las diferentes posiciones en las que estamos, o diferentes formas que estamos trabajando, pero ese fue el momento. Hemos ido perfeccionando, nos han salido a todos muchas dudas de otro tipo, pero hoy es el día que es que sin esta herramienta no podríamos hacer nada. Nosotros, en la oficina de compras, de ventas, está ofertando en cada momento. Ahora le estarán pidiendo pues, una cantidad pequeña, media, grande y no tiene que preguntar a nadie si oferta, tiene una tranquilidad absoluta. Y compras que lo que tiene que hacer, además los clientes buscan el momento óptimo. Ellos creen que para ellos, en función del precio del momento, obviamente esperan un precio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ofertar en ese momento. Y por otra parte, compras está absolutamente desligada de esa actividad de venta porque solo tenemos que fijarnos en cómo vamos a llenar, digamos, la actividad industrial, cómo vamos a llenar nuestra fundición, ¿no? Y ese tiene otro ritmo totalmente diferente. Habéis vivido, porque lleváis un tiempo ya haciendo esto, Pedro, que habéis vivido épocas de precios subiendo, de precios bajando, es decir, que hay lo navegable del océano, las dificultades de navegar en este océano. Ya lleváis un tiempo, es decir, no es una experiencia de un año ni de dos, lleváis ya un tiempo testando cómo funciona esto en distintos entornos de mercado. No es solo algo para hacer... Obviamente, cuando el mercado está alcista y uno se tiene que aprovisionar es cuando echa de menos que no tiene estas políticas, ¿no? Pero son políticas que se aplican en cualquier entorno. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo un poco esto? ¿Cuánto tienes la percepción de que lleváis haciendo? Pues yo creo que arrancamos a finales de 2014, empezamos pues, lo que hemos comentado con unas operaciones muy concretas, empezamos después haciendo ya toda la actividad, teniendo muchas dudas, como dices tú, en periodos alcistas es que es maravilloso, nadie querría una cobertura. Ahora, después lo analizamos, eso es el análisis macro que podemos hacer, pero esto se vende y se compra todos los días y puede ser en un periodo alcista que has comprado caro y has vendido barato en esa semana, ese día. Entonces, nosotros, pues eso, nos sentimos tranquilos, sabemos que podemos gestionar con todas las dudas que tuvimos al principio, hasta que defines un poco el cuadro de mando, cómo se incorpora cada elemento. La cuenta de resultados, como bien has dicho, es un fiel reflejo en una línea de lo que es el resultado de las coberturas, pero evidentemente hay que acompasarla con lo que es el margen bruto. Nosotros, de hecho, no sacamos las coberturas en costes financieros, lo metemos en la masa, lo metemos en el gross margin, para que seamos, efectivamente, que tengamos el parámetro de medida. Cuéntanos un poco, porque hablábamos de los mercados, de acudir a los mercados, la dificultad que hay de encontrar uno cuando gestiona riesgos más sencillos de divisa, por ejemplo, que es como más intuitivo. En cuanto una entidad financiera sabe que tienes un problema de divisa, hay 10 que acuden vendiéndote cosas e ideas. Claro, esto no ocurre con los precios de materias primas. Cuéntanos un poco esa experiencia de contratar coberturas, esa relación con los intermediarios y este tema más técnico que hablábamos al final de los márgenes. Quizá uno sustituye la preocupación por la variación del precio a la preocupación por la variación del margen. No sé si te ocurre algo de este tipo, si tienes un poco esta percepción. Sí, la verdad es que y además son temas que los vas olvidando cuando realmente no afectan. Solemos tener épocas muy largas donde nos olvidamos del margen inicial, del margen de variación, hasta que el día que nos hemos olvidado y nos cae a plomo encima de la mesa.
y tenemos unas llamadas o un margin call diario, porque esto se cierra diariamente, va cambiando la posición. Recuerdo que el año pasado, por el mes de abril, sudamos tinta, evidentemente. Pero bueno, pues mantuvimos la posición y evidentemente mantuvimos el margen del año. Evidentemente, si te haces un pronóstico de que abril y mayo del año pasado hubieran sido de esa manera hasta diciembre, posiblemente pues hubiéramos tenido que actuar de otra manera. Pero lo que aquí es muy importante, efectivamente, es entre todos, es generar un comité de coberturas, que es lo que hemos hecho, ¿no? Donde, como bien has dicho, estemos integrados todos. Esté integrado el departamento financiero, pero más integrados compras y ventas. Y sobre todo una figura nueva, que en este caso la gestionáis vosotros, que es lo que llamaríamos el responsable de coberturas, ¿no? Que tiene que estar muy ágil. El equipo de ventas tiene que comunicar previamente o inmediatamente qué función o qué se está tramando en el mercado, qué posibilidades de cierre puede tener, y la persona responsable de coberturas actúa inmediato. Y por eso tiene que ser con un mayorista, digamos, con un broker que pueda comprar y vender instantáneamente, porque si no, no perfeccionamos ese margen, esa operación. Entonces, ¿qué importancia le das a esa coordinación, Pedro? Es decir, en este discurso que yo antes armaba un poco de que muchas veces esta parte de financiera siempre tiende a conducirse hacia el responsable financiero y, sin embargo, el que está preocupado por el precio de las materias primas es normalmente el director de compras o un poquito más allá el responsable de ventas. ¿Qué importancia le das a esta coordinación? ¿Crees que es un elemento, bueno, quizá que complementa, o crees que es un elemento crítico? Es crítico, es clave y es el corazón de la actividad. Realmente nosotros, digamos, la actividad financiera como tal, pues la representación dentro de ese comité es la que hacemos con vosotros. O sea que no nos preocupa tanto. Hasta que, bueno, evidentemente cuando empezamos con llamadas con margin calls, etcétera, es cuando tenemos que actuar, obviamente. Pero lo que sí es básico y principal es que compras, ventas y la persona, el responsable de coberturas, sean muy rápidos, precisos. No podemos olvidarnos de apuntar una compra, no podemos olvidarnos de apuntar una venta, no podemos olvidarnos de poner el precio correcto. En esa digamos, actividad y en esa precisión está el éxito o el fracaso de una actividad porque al final no vamos a tener una cobertura 100% perfecta, lo sabemos, tenemos que ver un poquito cómo está el análisis, además podemos revisarlo, ¿no? Los análisis técnicos, el análisis de fundamentales, cómo va a ir el mercado, hacemos una apuesta regularmente de si hay una tendencia pues, alcista de fondo, bajista, etcétera, y con eso vamos regulando cuál es nuestro óptimo de cobertura, porque también, efectivamente, es otro de los intereses que tenemos, es en las coberturas también queremos ganar un poquito, ¿verdad? Ese es otro de las condicionantes que suelo poner, ¿no? Mira, te haría muchas preguntas, pero como tenemos que tener al tiempo, quiero hacerte una última. Hubo un día que tuviste que pensar que tenías que acudir al LM, a un intermediario financiero. Lo que ocurrió después de los papeleos, etc., ¿fue más difícil o menos difícil de lo que pensabas? Es casi una pregunta más emocional. ¿Qué experiencia fue aquella? ¿Cómo fue aquella experiencia? Pues los papeleos tuvieron su recorrido, pero después la experiencia es fantástica, o sea, es automático, siempre hay respuesta. En el mercado estamos hablando del cobre y zinc, seguramente en otros mercados pues, es mucho más complicado vender y comprar en el momento que podemos nosotros necesitar. En este caso, la verdad que la respuesta es fantástica. Muy bien. Pues muchas gracias, Pedro. Amaya, para ceñirnos un poco al tiempo, dejamos estos 10 minutos, si quieres, para preguntas, a ver si nuestros compañeros en este Diálogos Metics pues, se han animado a hacernos alguna pregunta y nosotros encantados de intentar por lo menos dar la respuesta. No, estás con el audio fuera, estás sin audio. Gracias. Es que ricasco, Pedro. Bueno, creo que los participantes valoran escuchar ejemplos reales en los que se pueden servir reflejados, o sea que muchas gracias por tu tiempo. Tenemos ahora unos minutos para abrir el webinar, como decías, José Manuel, a las preguntas.
Ya tenemos algunas preguntas hechas de los participantes. Bueno, empezamos con el primero. Dice así, Egunon, tengo varias preguntas. ¿Qué coste aproximado puede tener una cobertura en el mercado de futuros? ¿Qué pasa una vez pasada la fecha de vencimiento del contrato de futuro? ¿Interesa también hacer coberturas de divisa? ¿Y qué entidades ofrecen estos servicios en España? Bueno, se incorporan unas 4 preguntas en estas. El coste aproximado, qué pasa una vez llegado el vencimiento, a ver si interesa hacer coberturas de divisa y qué entidades ofrecen estos servicios. Vale, pues si quieres, yo intento contestar y seguramente Pedro puede matizarme porque él lo vive en real, yo lo vivo más acompañándoles. Coste de cobertura. Bueno, por coste de cobertura podemos entender muchas cosas, pero un coste de cobertura esencial es la curva forward, que como decía, depende en qué posición, esa curva forward puede ser algo que te va a favor o en contra. La curva forward. Pero si hablamos de coste de lo que es operar, ahora no recuerdo de memoria, pero Pedro, puede ser algo así como 12 euros la tonelada, una cosa de este tipo. Es decir, que estamos un hablando... 32avo, ¿no? Un 32avo. Por ciento. Pues, claro, lo que es en sí el coste de la cobertura nunca ha sido un elemento disuasorio en absoluto y prácticamente va en la línea final como un elemento que tenemos que controlar, porque hasta los grandes brokers se pueden equivocar en darte un número y como te lo dan diariamente se puede vigilar, pero estamos hablando de costes que en términos comparados al riesgo que estamos gestionando es absolutamente otra dimensión. Jamás el coste de cobertura en este aspecto concreto pueda ser un elemento que diga, pues como esto es muy caro, yo no hago nada. No, esto uno tiene que buscar otra excusa más sólida porque detrás de esa es muy difícil esconderse. Respecto al vencimiento de los contratos, bueno, rolar contratos, que es como se llama en la jerga, rolar contratos prácticamente uno está rolándolos todos los días. O sea, vencen, se liquidan, se toman uno nuevo. Siempre los contratos, como decía, se liquidan por diferencias. No pasa nada cuando llega un vencimiento, resulta que uno mantiene la posición y de hecho hay muchas veces que precisamente en función de la pendiente de la curva, aunque el riesgo sea dentro de 9 meses, la cobertura la toma a 3 y dentro de 3 renueva la cobertura y la rola, liquida la anterior y entra la nueva. Es decir, ahí ya un gestor que va ganando experiencia va decidiendo ese periodo de cobertura. Tanto de libre es el hecho de cancelar y volver a contratar. Puede uno tener un riesgo a 12 meses y la curva estar en una situación donde no ofrece liquidez suficiente en 12 meses, con lo cual se cubre a 3 o se cubre a 6 y luego rola las posiciones. Rolar las posiciones en los mercados de futuros, yo diría que eso es el día a día. O sea, las posiciones generalmente que se crean se rolan hasta que algunas de ellas se van cancelando y se pueden sustituir por otras nuevas. Pero no hay un problema de vencimientos como puede ocurrir a los que podáis tener un poco más la visión de las coberturas en los mercados de divisas. Comentabais si es conveniente cubrir divisa. Bueno, esto es otro, vamos a decir que esta es otra clase, si me permitís la broma. Claro que la gestión de riesgo de divisa, dependiendo de su orden de magnitud, claro que exige un procedimiento que en su base no se diferencia mucho de este que acabamos de describir. Es más simple. Una política de riesgo de divisa en una compañía tarda unos meses en implementarse. Unos meses pueden ser 3, poniendo los medios, que no tampoco necesitamos, no necesitamos inteligencia artificial ni cosas de este tipo, necesitamos voluntades y minería de datos que normalmente en las organizaciones están, ordenar esos datos. Eso, en un riesgo de materias primas, si un equipo se pone a trabajar sobre eso, 4 meses, 5 meses, puede considerar que aquello ya cobra vida propia, ya está funcionando. En divisas eso se hace en periodos más cortos, es decir, la divisa es algo que involucra fundamentalmente al director financiero y a la alta dirección, pero con una confianza delegada muy importante en la dirección financiera. Entonces, yo creo que la gestión de divisa, claro, ¿qué voy a decir yo que me dedico a esto? Pues es esencial, pero lo es en grandes y en pequeñas organizaciones y depende un poco de la dimensión que tenga, puede ser además necesaria. ¿Qué nos ocurre? Y con esto intento completar un poco la respuesta. Generalmente en los mercados de futuro las cotizaciones son en dólares, de todas las materias primas, pero en algunos contratos esa cotización te la pueden dar en euros, es decir, que lleva implícita la cobertura de divisa. Os decía antes que muy buena parte de los mercados, del volumen de los mercados, se está desplazando a China. Claro, allí es yuan. Esto ya es otro lenguaje.
Nosotros podemos estar acostumbrados a trabajar en un euro-dólar, no tenemos tanto hábito de trabajar en una divisa que además no es, desde el punto de vista estricto, una divisa de libre cotización. Pero la cobertura de materia prima puede ir vinculada y normalmente va vinculada a la cobertura de divisa. Y ya por último, España. Bueno, hay muy pocas entidades. Yo en estos momentos mencionaría 3, pero en vez de daros el nombre, os relato hechos. Oye, ¿me das precio para una contratación de ta? Así un momentito. Un momentito es 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Y yo tengo al LME que lo estoy viendo en Bloomberg cómo va variando. Como 5 minutos. Te doy este precio. ¿Qué te parece el precio? Es malísimo. Bueno, pues espera que le pregunto al broker. Cuando quiero ir a cerrar en modalidades muy sencillas, lo que me encuentro es que es absolutamente ineficaz. Entonces tengo que sentar al banco, esta experiencia, Pedro, la hemos vivido juntos, tengo que sentar al banco y tengo que, mira, para funcionar con vosotros necesito unas reglas mínimas de funcionamiento y sin esas reglas no podemos operar. Básicamente lo que le vamos a pedir es que esas reglas se parezcan a la del mercado, a la de los miembros del mercado. No hay mucho en el mercado bancario español con capacidad de ofrecer soluciones a esto. En el momento que empiece a haber cosas, pues cuando organicemos más charlas de este tipo lo iremos compartiendo con vosotros. Pero en estos momentos, como os digo, la respuesta hay que... no puede uno descolgar el teléfono y pedirle oye, ayúdame en este tema, porque no se ha desarmado ese conocimiento, así como lo hay más en divisa, se ha desarmado por completo el conocimiento. No hay al otro lado del teléfono alguien que entienda de esto, preguntará a uno dentro de la organización que quizá entienda y venderá un producto que te puede encajar o no y a un precio que puedes controlarlo o no controlarlo. Entonces, te exige mucho conocimiento para poder hablar con un banco, cosa que quizá cuando acudes directamente al mercado, paradójicamente, la necesidad de conocimiento es menor. Es curioso, pero tu capacidad de poder, o sea, es decir, tienes del otro lado al mercado en su esencia pura, mientras que si no tienes que estar hablando con un intermediario cuyo nivel de conocimiento, como digo, es un conocimiento algo menor. Creo que con eso he contestado las 4. Sí, eso es. Muchas gracias, José Manuel. Pasamos a otra pregunta. ¿Es posible el hedging cuando el material con el que se comercia no coincide exactamente con los materiales cotizados? Se refiere a los futuros. ¿Hay alguna experiencia en este sentido? Pregunta. Vale. Os hago un ejemplo muy sencillo. Es el caso que ha relatado Pedro. Tenemos una aleación, es latón. El latón no cotiza. El latón tiene unas aleaciones con una determinada composición y lo que tienes que hacer es buscar estructuras de cobertura que reflejen esa aleación. En el caso del acero no se cotiza acero inoxidable y sin embargo el níquel correlaciona estadísticamente, que es como hay que buscar esa correlación, de una forma muy estrecha. Por lo tanto, se puede, cubriendo níquel, cubrir acero inoxidable. ¿Se pueden cubrir distintas variantes de precio con componentes de acero? Pues habrá que ver si es la bobina, habrá que ver si es la barra, habrá que ver si es la chatarra. Esto es lo que yo decía de la fase 1 y fase 2. Es decir, tenemos que hacer un análisis de precios, de nuestros precios. Probablemente encontraremos con relativa facilidad una secuencia de cómo se forman esos precios en nuestros proveedores y luego iremos al mercado a buscar qué correlaciona con eso. Y eso es esa segunda fase que decíamos. Una vez que vemos que efectivamente tiene un grado de correlación suficiente, y suficiente puede ser algo parecido de 80% hacia arriba y que esa correlación se mantiene en el tiempo, pues puede ser con ese material o puede ser con un índice, el índice de la FEAP. Esto nos llevó un tiempo ver cómo se comportaba este índice o los índices alemanes o el Metal Bulletin, cómo se comporta. Nos permitía prever cómo se podían formar esos precios. Pues no estamos haciendo una cobertura perfecta porque no hay un derivado que cubra el precio del Metal Bulletin, pero sin embargo sí que uno puede tener coberturas que reproduzcan lo que el Metal Bulletin tiene por detrás para dar esos precios. Muy bien, muchas gracias. A ver, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Quién liquida la diferencia a favor de la compañía? ¿Es el broker? ¿Qué garantía existe que esos brokers son solventes? Bueno, buena pregunta. Sí, es el broker. El broker es el que liquida. El broker, esta es una característica muy singular, el broker es un miembro del mercado.
hay que ver con quién intermediamos, pero lo normal es intermediar con un miembro del mercado. Ese miembro del mercado está sometido a unas reglas. Él tiene que operar en el mercado y el mercado, que básicamente su esencia es hacer desaparecer el riesgo de contrapartida, ese es el motivo de su existencia, de tal manera que desaparezca el riesgo de crédito, el mercado le exige al miembro un margen inicial por contrato y un margen de variación que tiene que cubrir al final de cada sesión. A veces, si hay mucha volatilidad, y esto, Pedro, creo que lo hemos vivido también juntos, en el medio de una sesión. Se para el mercado, se le exige a los miembros que equilibren sus posiciones de margen y cuando ya todo se ha equilibrado, se le da el botón de ignición de nuevo y el mercado se pone a funcionar otra vez. Por lo tanto, el riesgo de contraparte es un riesgo muy limitado. Pero es verdad que en términos puramente mercantiles, mi riesgo como empresa, como tercero, lo tengo con el intermediario, porque el intermediario, ese miembro del mercado, lo que es con quien he firmado yo el contrato, no directamente con el LME. Por lo tanto, tengo un riesgo de contraparte con ese intermediario. Pero ese intermediario, pues lo que tiene es como, bueno, ¿qué riesgo tiene operar con el Banco de Santander cuando yo abro una cuenta en el Santander o en el BBV? Bueno, claro que hay un riesgo asociado a cualquier estructurador de este tipo. Lo que hay que asegurarse es con quién opera uno. No cualquiera que te venga contando cosas de este tipo tiene la misma solvencia. Por lo tanto, hay que hacer un análisis como haríamos de cualquiera con el que hacemos operaciones financieras. Pero en general estamos hablando de uno de los mercados, entre comillas, más seguros del mundo, en términos de que aunque son acuerdos bilaterales, se conciben en el marco de acuerdos de ese miembro con el propio mercado, que lo único que hace es replicar, hasta tal punto que cuando el mercado modifica los márgenes iniciales, en este caso, porque la volatilidad aumenta, inmediatamente el miembro llama a sus clientes y les dice, oye, el margen inicial ahora es este en lugar de ser este otro, porque está replicando las condiciones de mercado que se producían para los miembros, para cada uno de los miembros. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos algunas otras preguntas, pero por el tiempo que es también, bueno, pues nos aseguraremos de que entramos en contacto para responder a las preguntas en particular que hay de algunas empresas. Y nada, pues eskerrik asko Danori, gracias a todos los participantes. Espero que haya sido una sesión útil y bueno, pues quedamos a vuestra disposición para tratar vuestros casos en particular, si así lo deseáis. Mila esker, egun ona izan eta ondo segi. Muchas gracias, Gracias. Gracias. Agur. Agur.